vamos. Me dejaron la boca llena de babas porque me antojé de todos los confites deliciosos. Es que es un departamento gigante, pero vamos a pasar de tema. Precisamente vamos a hablar de los niños y que ellos son niños en todo su momento, siempre en sus comportamientos, pero cuando el TDAH, que ahorita lo vamos a hablar y lo vamos a deshilachar un poco más, afecta en el comportamiento de estos niños en su crecimiento. Estamos con la psicóloga Jimena Caballero, a quien agradecemos montones que nos visite de nuevo en la revista. ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Y vos? Encantada de estar aquí con este tema tan importante. Súper. Porque es importante, yo creo que todos los seres humanos tenemos mucho potencial, sí, pero necesitamos las herramientas necesarias para poder desarrollar nuestras habilidades. Empecemos de una vez a derribar mitos y a sacar realidades. El TDAH es un trastorno de déficit atencional e hiperactividad, así es, ¿verdad? Correcto, existen los dos, existe con hiperactividad y sin hiperactividad. Ok. Y se trata justamente de estos chicos y chicas que no se quedan queditos, que es muy difícil que estén sentados todo el tiempo y dicen todo lo que piensan, ¿verdad? No se logran controlar. La cualidad más específica de ellos es que pasan en movimiento todo el tiempo. Y es el típico niño que la maestra le pasa mandando boletas por no quedarse quedito. Eso precisamente lo uno a lo que dijiste que es clave también, que todos los niños tienen habilidades, nada más que hay que explotarlos de manera diferente. Y el problema, o más bien la solución que debería uno buscar como padre y como educador, es si sabemos que este niño en clase tiene este trastorno, pues utilizar otras herramientas para que pueda absorber mejor la información, ¿cierto? Sí, o sea, tenemos que ver una realidad, ¿verdad? Para un docente tener 30 niños y poderlos controlar a todos y darles un trato individual personalizado, claro, en torno a sus habilidades, a veces es muy complicado. Entonces a veces se facilita más hacer que el niño sea el que tiene el problema, ¿no? Y entonces creamos la etiqueta del mal portado, cuando en realidad necesita un proceso de aprendizaje distinto, porque nuestro sistema educativo está basado en potencializar la inteligencia matemática y la verbal, pero no la espacial, que tiene que ver los chicos que tienen más con la arquitectura, no la artística, no la kinestésica, que tiene que ver más con el movimiento corporal, ¿verdad? Entonces, de hecho es muy curioso porque muchos de estos niños al final son brillantes y se dan cuenta que descubrieron muchísimas cosas que les gustaban hasta que cumplieron cierta edad o experimentaron la universidad o experimentaron ya la vida de adultos, y no durante niños porque no sabían cómo explotar este tipo de habilidades. Sí, pero el verdadero problema es que pasan muchísimos años con una autoestima realmente deteriorada, porque se les ha hecho creer, si no fueron diagnosticados a tiempo para tener la sensibilidad de poderlos comprender y aceptarlos como son, que son mal portados, que son rebeldes, que son egoístas, que son vagos, y ellos en realidad lo que están haciendo es tratando de esforzarse por hacer las cosas bien, pero no les salen porque el proceso de aprendizaje no está adaptado a sus necesidades. Entonces, si de niño te ponen esta etiqueta todo el tiempo, claro, y sienten frustración contigo, son chicos, por ejemplo, que la educación les cuesta mucho porque es un espacio donde los han tratado muy mal siempre. Llegan a la adolescencia sintiéndose que son los chicos malos, los rebeldes, los que nadie quiere, los que no sirven, y entonces empiezan a haber otro tipo de conductas y problemas asociados más bien a que les cuesta mucho tener socializar y reglas y normas, claro, acceder a las reglas y normas debido a que han tenido esta etiqueta toda su vida. Lo bueno es que estamos, bueno, ya en un año 2022, creo que vamos avanzando poco a poco en temas de educación y en temas de, por ejemplo, los papás ahora, antes de tener un bebé, desde que está el bebé en la pancita, están informándose de las diferentes estrategias de aprendizaje para los niños. ¿Qué podríamos hacer o qué recomendaciones podemos darle a los padres en casa? Por ejemplo, si ven que su hijo puede estar presentando, eso es lo primero. Y segundo, ¿cómo lo identificamos, verdad? Porque puede ser un niño que nada más se está comportando como un niño, que lo dejemos ser como un niño, y cómo diferenciamos que tiene un TDAH.
Ajá, bueno, el diagnóstico es complejo. Hay muchos mitos que dicen, ¿el diagnóstico existe o no existe? ¿Es real o no es real? Porque es inventado. Es inventado, correcto. O sea, se encuentra en el APA, ¿verdad? En la forma en la que los psicólogos diagnosticamos a las personas. Sí se encuentra el trastorno descrito. Pero a veces tal vez se le da un mal uso o un exceso de uso, porque todo niño inquieto ya encaja. Entonces sí, claro, ya es TDAH. Dentro del trastorno, ¿verdad? No importa si el trastorno o poner esta clasificación a este rasgo de características se utiliza siempre y cuando sea para que nos dé la sensibilidad de poderlos aceptar y potencializar con herramientas específicas de cómo hacerlos que sean chicos que tengan más capacidad de gestionar sus emociones, que sean chicos que tengan más capacidad de aprender a tener rutas lógicas para poder desarrollar metas, cómo ocuparse, cómo hacer una maleta y ordenarla, porque son caóticos, ¿verdad? Entonces, son tareas y cosas que uno puede implementar para trabajar con ellos. Siempre y cuando el diagnóstico funcione en eso, en que se empoderen de sus capacidades y sus habilidades y se acepten tal y como son, que eso es lo más importante que pueden desarrollar como chicos, y así ir quitando todos los estereotipos que se les han puesto de que son chicos malos, ¿verdad? Pero si el diagnóstico lo que va a funcionar es para hacerlos pobrecitos, para empezarles a generar más bien una zona de confort también. Una zona de confort donde no se les exija cómo pueden potencializarse, entonces no es funcional. Pero es funcional siempre y cuando sea un diagnóstico que sirva para sensibilizarnos de su proceso de aprendizaje. Y estoy segura que también esta pregunta se los hacen muchos padres de familia. ¿Es recomendable el tratamiento, las pastillas, las famosas Ritalinas, verdad? Que siempre hemos escuchado que a estos chicos, bueno, yo siempre tomo Ritalina, es que desde chiquitito con Ritalina. ¿Es recomendable? ¿Hasta qué punto? ¿Qué es lo mejor? Porque a veces los papás claramente lo que quieren es lo mejor para sus hijos y tal vez hacen, de nuevo, sobreuso de esta herramienta. Ajá, bueno, es que hay muchas visiones psicológicas. Por ejemplo, los psicoanalistas piensan que es más en función de que hay una falta de atención, ¿no? Y por eso es que se llama el nombre ahí. Entonces hay que resolverlo desde la construcción familiar. La gente más humanista dice, bueno, es un proceso de aprendizaje y Gardner nos habla de las inteligencias múltiples y más bien todos los enfoques teóricos que hay para desarrollar habilidades únicas en cada individuo, ¿no? Todos somos inteligentes, pero hay que ver en cuál es nuestra inteligencia específica. Y los cognitivos conductuales, que son los que se enfocan más en el trastorno médico, tienen una visión más asociada a que es un problema neuronal, porque hay una falta de desarrollo en una área del cerebro y hace que el cerebro tenga esta área inmadura. Entonces, el tratamiento médico en estos casos es bastante funcional. Lo que hace es que realmente el chico logre enfocarse, pero es debido al medicamento, no porque está desarrollando las habilidades necesarias. Y son medicamentos que son muy fuertes como para utilizarlos toda la vida. También es importante, hay adultos que tienen este trastorno y hay muchísimos adultos que se les diagnostica ya grandes, cuando ya el daño está hecho, de que nunca entendieron por qué sentían que iban atrás de los demás en torno a su capacidad de desarrollo. ¿Qué pasa? Daña otras cosas. Vos podés tomar medicamento, pero tu vida sexual puede ser que tenga un libido muy bajo, ¿verdad? Porque empezó a generar en otras áreas de tu vida más bien deficiencia. Sí, los efectos secundarios también. Y otra cosa muy importante creo que también es el acompañamiento, un buen acompañamiento, no solamente, bueno, ya tengo el tratamiento, le doy la pastilla chiquito y ya pone atención en clase, me deshice el problema. Lo mejor es realmente, bueno, si acceden a este tipo de medicamentos, también acompañamiento en otras áreas con especialistas que les van a ayudar realmente a entender cuáles son sus formas de aprendizaje y utilizarlas en casa. Por supuesto, y a los padres, ¿verdad? Porque no solo es un trabajo del profesional con los niños, sino también que los padres se sensibilicen a entender cómo tenerles más paciencia, es un compromiso fuerte y quererlos tal cual son. Sí, empoderarlos y saber que no tiene absolutamente nada de malo, que no es algo que va en contra de ellos. ¿Cómo se diagnostica un trastorno de este tipo y a qué edad, doctora? Sí, bueno, hay también diferentes posiciones sobre cuándo se diagnostica. Hay personas que piensan que el diagnóstico se debe hacer a partir de la adolescencia y hay profesionales que ya están diagnosticando a partir de los 7 años. Se dice que a partir de los 3 años ya podemos empezar a ver estas
actitudes. Ok. Luego, hay adultos que se les diagnosticaron de niños y de adultos lograron canalizar la inquietud, ¿no? Y entonces ya no son tan hiperactivos. Hay adultos que siguen siendo hiperactivos toda la vida y entonces les cuesta mucho, por ejemplo, tener trabajos de oficina, pero son maravillosos en todo lo que sea creatividad, ir, gestionar, proponer, buscar clientes, en esas cosas son buenísimos, ¿no? Sí. Pero si los pones en una computadora seguramente y les dejas tareas, Se al final del estresan día o no lograron concentrarse lograron o terminar hacerlo. las tareas a tiempo. En la vida de pareja también es complicado porque a veces se les dice que son egoístas porque se les olvida todo. Sí. ¿No? Entonces no respondieron un WhatsApp durante el día a la pareja o cosas de este tipo. El diagnóstico se puede realizar a cualquier edad, Ok. también en los adultos, y que es muy importante el diagnóstico a tiempo, eso sí, para que empecemos a tener mejor educación de cómo formarlos y potencializarlos en vez de herirlos y castigarlos. Bueno, esta entrevista realmente lo que siempre buscamos es que ustedes le saquen todo el jugo si conocen a alguna persona o si algunos padres de familia necesitan conocer sobre esta información, pues ahí tienen el Facebook de nuestra psicóloga Jimena Caballero y que es directora además de un centro integral Conexión, así se llama, ¿cierto? Correcto, y damos talleres de desarrollo personal en este tema y otros a niños, a mujeres, a hombres, a personas adultas mayores. Importantísimo. Así que pronto vamos a abrir un taller para trabajar este tema. Qué bien, qué bien. Bueno, ahí pueden estar de hecho en contacto, están los del número de teléfono para que puedan hacer las consultas y lo más importante, siempre acudir a profesionales. Porque el internet es maravilloso y es una herramienta increíble, pero si solo la utilizamos para leer y decir, bueno, yo ya sé que mi hijo tiene un trastorno, no podemos ser irresponsables de diagnosticar nosotros mismos o de autodiagnosticar sin realmente tener el conocimiento de esto. Así que lo importante es la red de apoyo. Desarrollar las habilidades para poderles dar un trato adecuado a nuestros hijos. Querámoslos, aceptémoslos como son, potencialicémoslos, exijámosles también, pero sobre todo informémonos y llevémonos a profesionales que nos puedan dar las herramientas que ocupamos para la crianza. Increíble, me encanta este tema, realmente hay muchísimo que podemos agarrar, ¿verdad? Y que realmente podemos discutir, pero sobre todo el tema de la aceptación y de una buena educación para utilizarla en casa es increíble, porque yo he visto casos en donde se organizan en casa, tienen un calendario, tienen horas establecidas para el momento de estudio y lo logran súper bien, y a la hora de que se enfrentan a la vida laboral también les va súper bien, pero lo importante también es poder tratarlo desde temprano. Una persona con este trastorno puede ser feliz, ¿verdad? Y puede ser exitoso, porque muchas veces decimos, no, ese chiquito quién sabe cómo va a terminar. No, cuando les desarrollamos que canalicen esa inquietud, más bien pueden ser brillantes, porque tienen muchísima energía y creatividad. Sí, no porque sean hiperactivos o más bien que tengan este déficit atencional, quiere decir que no puedan desarrollar sus habilidades de otras formas. Así que le agradecemos muchísimo a la psicóloga Jimena Caballero que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por